Hola, bienvenida, bienvenido. Hoy te tengo una fantástica noticia para ti, que eres un estudiante del Hábitat. Carlos Ramírez, con lo más relevante de la industria tributaria. Aprende de impuestos e impulsa tu carrera. Vamos a presentar 3 días de intenso estudio para impuestos internacionales. Todo lo que tú estabas pidiendo, que sea en línea y es completamente gratis para ti, que eres un miembro VIP del Habitax. Este curso va a ser en formato digital, es decir, todos pueden atenderlo. Los VIP y también los que no son VIP van a tener la opción de comprarlo a un precio reducido. Aquí podemos ver el anuncio donde el 4, 5 y 6 de septiembre vamos a tener al experto en tributación internacional, el abogado tributario y abogado internacional, CPA e EA Álvaro Acevedo. Nos va a contar todo acerca de los impuestos internacionales, que va a estar acompañado por el máster en impuestos internacionales Jesús Bermúdez y quien les habla, Carlos Ramírez. Vamos a estar estos 3 días, 4, 5 y 6 de septiembre, en la antesala de USA TaxCon en Las Vegas, Nevada. Así que póngase de acuerdo, separe la fecha, que este seminario es imperdible. No puedes faltar. Y además de eso, vamos a hacer un avance de lo que vamos a ver en estos 3 días de impuestos internacionales. Vamos a hablar de las formas 5472, 5471, 1116 y 2555 del IRS. Estas formas están relacionadas con los impuestos internacionales y se utilizan para diferentes propósitos en la presentación de impuestos de entidades y personas con actividades o ingresos fuera de Estados Unidos. A continuación, voy a explicarte con detalle cada una de estas. Primero abordaré la 5472, que es el Information Return para quienes tienen el 25% de propiedad y son extranjeros y que tienen un trade of business. El propósito se utiliza para informar sobre ciertas transacciones reportables. Enfoquémonos en esto, transacciones reportables y la relación entre una corporación estadounidense y su dueño extranjero o una corporación extranjera involucrada en el negocio en Estados Unidos. Esta forma es requerida para cualquier corporación estadounidense con al menos un 25% de propiedad extranjera y para corporaciones extranjeras que realizan negocios en Estados Unidos. Adicionalmente, la forma 5471, Information Return of U.S. Person, y se utiliza por ciudadanos estadounidenses o residentes tributarios que son directores o accionistas de ciertas corporaciones extranjeras. Se informa sobre la propiedad de las corporaciones extranjeras, los ingresos, ganancias y otras transacciones financieras. Además, tienes que tomar en cuenta esto, que esta forma debe ser presentada por las personas que tienen una participación sustancial en una corporación extranjera, generalmente más del 10%. En este seminario vamos a hablar de las formas 5472, 5471 y también del crédito, el Foreign Tax Credit, y cómo se calcula la forma 1116, en la cual permite a los contribuyentes reclamar este crédito por impuestos pagados o acumulados en un país extranjero o también en una posesión de los Estados Unidos, evitando de esta manera que los ciudadanos que han pagado impuestos no lo vuelvan a pagar dentro de los Estados Unidos de América. Es decir, evita la doble imponibilidad.
Esta forma se utiliza por los individuos, también se utiliza por los State and Trust, fideicomisos, que han pagado impuestos en el extranjero, sobre los ingresos que también están sujetos a pagarse aquí en el país. Además, hablaremos de la forma 2555, que permite a los ciudadanos estadounidenses y residentes calificados excluir hasta una cantidad específica de su ingreso obtenido en el extranjero, así como excluir o deducir ciertos gastos de vivienda en el extranjero. Esta forma es utilizada por aquellos que viven y trabajan en el extranjero y cumplen con ciertos requisitos de presencia física o residencia en el extranjero. No viven aquí. La forma 5472 se utiliza para proporcionar información detallada sobre las transacciones entre una corporación estadounidense, al menos un 25% de propiedad extranjera y sus propietarios extranjeros, entre una corporación extranjera y sus negocios en los Estados Unidos. El IRS monitorea y previene el abuso de transferencias de precios y la evasión fiscal a través de estas transacciones internacionales. Entonces, ¿quién debe presentar esta declaración de impuestos? Las corporaciones estadounidenses con al menos un 25% de propiedad extranjera, es decir, un socio que tenga 25% o más, o corporaciones extranjeras que están involucradas en este negocio o comercio en los Estados Unidos. Por la naturaleza y la cantidad de transacciones reportables, como las ventas, compras y préstamos, etc. Estos son las llamadas transacciones reportables. También vamos a hablar de la forma 5471, que en este caso es para los residentes y ciudadanos que tienen una empresa en el extranjero y se utiliza para informar la propiedad, ingresos, ganancias o pérdidas adicionalmente de ciertas corporaciones que tienen en el extranjero. Por eso proporciona al IRS la información necesaria para poder asegurar que los ingresos obtenidos en el extranjero sean grabados adecuadamente. Pues hay que tener muchísimo cuidado en estas dos formas. Los ciudadanos estadounidenses, residentes y residentes tributarios, que sean directores o accionistas de una corporación extranjera con una participación, como dijimos, de el 10% o más. Aquí se requiere la información sobre la estructura de la propiedad. Los estados financieros de la corporación extranjera tienen que detallarse en las transacciones financieras de esta corporación extranjera y los accionistas estadounidenses. Es importante que veamos también los créditos. La forma 1116 es el crédito pagado en el extranjero. ¿Cuál es el propósito de esta forma? Que nos permite a los contribuyentes reclamar un crédito contra sus impuestos federales en Estados Unidos por los impuestos pagados en un país extranjero. Esto hace que se evite la doble imposición sobre los ingresos obtenidos en el extranjero. ¿Y quién debe presentarla? Los individuos, también los fideicomisos, que han pagado o acumulado impuestos en el extranjero sobre los ingresos que están sujetos a los impuestos federales en Estados Unidos. Los montos del impuesto pagado a un gobierno extranjero se calcula mediante un crédito. También tenemos la forma 2555. Esta tiene un diferente fin que permite a los ciudadanos estadounidenses y residentes excluir hasta una cantidad específica de ingresos obtenidos en el extranjero de su ingreso bruto y también excluir o deducir ciertos gastos de vivienda en el extranjero, beneficiando a aquellos que trabajan y viven en el extranjero, reduciendo su ingreso sujeto a los impuestos en este país. Por eso, tú que estás en el extranjero, eres ciudadano estadounidense o residente que vives y trabajas en el extranjero,
debes cumplir con ciertos requisitos de presencia física o residencia para poder utilizar esta forma. Los detalles de los ingresos obtenidos en el extranjero, así como la prueba de residencia en un país extranjero o un cumplimiento de la prueba de presencia física, y se pueden excluir los gastos de vivienda en el extranjero. Hay algunas penalidades que tenemos que tomar en cuenta en la forma 5472 y 5471. Te lo cuento en un minuto. ¿Eres un preparador de impuestos buscando dominar la tributación internacional? Este curso está diseñado para profesionales como tú. Aprovecha esta oportunidad para acceder a nuestro curso de especialización en impuestos internacionales. Inscríbete ahora y transforma tu futuro. No te quedes fuera. Antes de contarte sobre las penalidades, quiero anunciarte las fechas. Las fechas son importantes. El curso de especialización de impuestos internacionales el día 4, 5 y 6 de septiembre. Completamente gratis para ti, que eres VIP en Latin American Business Institute. Y a un precio muy reducido. Si tú todavía no eres VIP. Very important, prepare. Eres tú la persona idónea para aprender correctamente. Vamos a tener al abogado tributario internacional y abogado de Estados Unidos, además CPA e EA, Álvaro Acevedo, acompañado de Jesús Bermúdez, que tiene una maestría en impuestos y es experto en tributación internacional. Los estaré acompañando los días 4, 5 y 6 de septiembre. Inscríbete para seguir aprendiendo. Ahora sí te voy a contar sobre las penalidades de la 5472. Si una corporación no presenta la forma 5472 cuando se requiere o no mantiene los registros necesarios, puede estar sujeto a una penalidad de $25,000 por cada forma no presentada o presentada incorrectamente. Si una corporación no cumple con la presentación dentro de los 90 días posteriores a la notificación que ha hecho el IRS por incumplimiento, puede aplicarse una penalidad adicional de $25,000 más por cada periodo adicional de 30 días de incumplimiento. Si se presenta una forma incorrecta o incompleta y no se corrige dentro de los 90 días posteriores de recibir la notificación del IRS, se puede imponer otra penalidad de $25,000 por cada 30 días, en la cual persista el incumplimiento. Por otro lado, la 5471 también tiene penalidades y está obligada a presentar la forma, y si no lo hace puede estar sujeta a una penalidad inicial de $10,000 por cada forma no presentada. Así como la 5472, el incumplimiento continuo, si no se presenta la forma dentro de los 90 días después de la notificación del IRS, este puede seguir imponiendo penalidades de $10,000 por cada periodo de 30 días o fracción del mismo, durante el cual el incumplimiento no se ha realizado. Es decir, sigue en mora hasta un máximo de $50,000 adicionales por forma inexacta y las omisiones. Si la forma presentada contiene errores significativos o está incompleta y no se corrige dentro de los 90 días de la notificación del IRS, también puede aplicarse penalidades adicionales por negligencia y fraude. La negligencia y fraude, cuando se determina que la omisión fue intencional, las penalidades pueden ser mucho más severas y pueden incluir sanciones penales y sanciones civiles. Es importante tomar estas obligaciones de presentación muy en serio. Atender a un curso que te dé todas las opciones de aprendizaje. Así que asiste a nuestro curso con el abogado internacional y abogado tributario Álvaro Acevedo, Jesús Bermúdez
experto en impuestos internacionales y quien te habla, Carlos Ramírez. No quiero dejar de nombrar otro concepto, el ingreso mundial, que se refiere a la suma total de los ingresos que una persona o entidad recibe de todas las fuentes, sin importar el país donde se generen los ingresos. Esto es relevante para efectos fiscales, ya que algunos países como Estados Unidos imponen impuestos sobre el ingreso mundial a sus ciudadanos y residentes. Entonces, para que esto sea más claro, vamos a definir qué es el ingreso mundial, que incluye todos los ingresos que las personas o entidades reciben, sin importar su origen geográfico. Esto abarca salarios, ingresos por negocios, ingresos por inversiones, rentas, ganancias de capital, cualquier tipo de ingreso. En países como el nuestro, los ciudadanos y residentes estamos sujetos al impuesto sobre el ingreso mundial. Esto significa que debemos reportar y pagar los impuestos sobre todo ingreso ganado, independientemente de dónde se generaron. También hay créditos y deducciones, en las cuales evitamos la doble imposición, para no pagar doble crédito. Existen créditos, por ejemplo, el Foreign Tax Credit, que permite a los contribuyentes reducir el impuesto federal por la cantidad de impuestos que hemos pagado a los gobiernos extranjeros sobre los mismos ingresos. También tenemos Foreign Earned Income Exclusion, el FEIE, que permite a ciertos ciudadanos y residentes que trabajan en el extranjero excluir parte de sus ingresos obtenidos en el extranjero y su ingreso gravable. Las personas y entidades que tienen ingresos de extranjeros pueden estar obligados a presentar varios formularios para reportar estos ingresos. Por ejemplo, los ciudadanos y residentes de Estados Unidos debemos presentar el formulario 2555 para excluir ingresos del extranjero, o el formulario 1116 para reclamar el crédito por los impuestos pagados en el extranjero. Además, las personas con activos financieros en el extranjero deben o pueden tener la obligación de presentar la forma 8938, el FBAR, que es el FinCEN 114. Aquí les tengo un ejemplo. Un ciudadano estadounidense que vive en España. Supongamos que este ciudadano vive y trabaja en Madrid, ganando un salario de una empresa de España. Este ciudadano debe reportar su salario en su declaración de impuestos estadounidense, aunque haya pagado impuestos sobre este ingreso en España. Sin embargo, puede utilizar el Foreign Tax Credit para reducir su impuesto federal estadounidense por los impuestos pagados en España. Y además, si cumple con los requisitos, también podría utilizar el Foreign Earned Income Exclusion para excluir parte de su salario de su ingreso gravable en Estados Unidos. También el incumplimiento de esto puede generar penalidades. El no reportar ingresos mundiales puede resultar en severas penalidades y multas. El concepto de ingreso mundial es fundamental para entender cómo se aplican los impuestos a nivel internacional y cómo los contribuyentes pueden aprovechar estos créditos y exclusiones para minimizar la doble imposición. Hablando de esto, de residencia y no residencia, quiero también explicar la presencia sustancial. Este es un criterio utilizado por el IRS, el Servicio de Rentas Internas de los Estados Unidos, para determinar si una persona extranjera no residente debe ser tratada como residente fiscal de los Estados Unidos. Y aquí tenemos muchos de los casos de las personas que son nuestros clientes que tienen su ITIN. Este criterio se basa en el número de días que una persona ha estado físicamente presente en Estados Unidos durante un periodo específico. Para hacerlo más claro, vamos a hacer el test de la presencia sustancial. Para que un residente tributario sea considerado como tal, debe estar físicamente presente en Estados Unidos. Y dice
31 días durante el año en curso. 31 días durante el año en curso. Un total de 183 días durante un periodo de 3 años. Anotamos, 183 días durante un periodo de 3 años. Incluyendo el año en curso y los 2 años anteriores. Ahora, ¿cómo se calcula esto? Todos los días en el que estuvo presente en Estados Unidos durante el año en curso. Un tercio de los días que estuvo presente en Estados Unidos en el año anterior. Y un sexto de los días que estuvo presente en los Estados Unidos durante el segundo año anterior. El segundo año anterior. Si es que esto diríamos el año presente, que son los 31 días, estamos hablando de 2024, 2023 y 2022. Eso sería la parte que necesitamos entender para que este cálculo sea efectivo. Entonces, si es que en Estados Unidos, digamos que en el 2024 estará presente 120 días. En el 2023, 180 días. Y en el 2022, digamos 150 días. Ahora, dividido para 3, esto sería igual a 60 días. Y en el año precedente sería 150 dividido para 6, porque es un sexto, entonces serían 25 días. Ahora sí, vamos a ver que 120 más 60 más 25 nos dan igual a 205 días. Dado que el total es de 205 días, esta persona cumpliría con el test de la presencia sustancial y sería considerada residente fiscal de los Estados Unidos para este año 2024. Sin embargo, podemos tener algunas exenciones y consideraciones. Algunos días no se cuentan para el test de presencia sustancial como los días en que una persona es un individuo con una exención diplomática, un atleta, un profesional en competencia en Estados Unidos o debido a una condición médica que surgió mientras estaba en Estados Unidos. Esto hay que tener en cuenta. Si alguien cumple con el test de presencia sustancial, pero tiene una conexión más cercana a otro país durante el año, puede evitar ser tratado como residente fiscal y se presenta el formulario 8840, Closer Connection Exemption, que es para los extranjeros, que tienen más cercana su país. También existen los estudiantes y trabajadores temporales, por ejemplo, con las visas F, J, M y Q. Trabajadores temporales tienen reglas específicas que pueden excluir los días de presencia sustancial, porque vinieron exclusivamente a trabajar por un tiempo requerido. Un residente fiscal de Estados Unidos debe reportar su ingreso mundial al IRS y puede estar sujeto a impuestos sobre todos sus ingresos, sin importar su origen. Por eso es importante entender el test de la presencia sustancial para los extranjeros que pasan tiempo en Estados Unidos y necesitan determinar su estatus fiscal. Las reglas pueden ser complejas y en muchos casos pueden traernos alguna penalidad. Así que asistir al seminario de impuestos internacionales virtualmente el día 4, 5 y 6 de septiembre es la clave para que estés al día, al tanto
de todo. También quiero tomar en cuenta y hablar de los empleados por cuenta propia que están en el extranjero. Pueden estar sujetos al impuesto al autoempleo, al Self-Employment Tax. Aquí se debe entender las opciones para excluir impuestos o reclamar créditos para minimizar la carga fiscal. Se puede excluir, como ya hemos visto, con el formulario 2555 y obtener un crédito con la forma 1116. Pero el impuesto al autoempleo, al Self-Employment Tax, el FICA que tenemos que pagar, que es el Seguro Social y el Medicare, está sujeto sin importar que esté en el extranjero. No se puede excluir. Tú como ciudadano estadounidense o residente que trabajas por cuenta propia en el extranjero, estarás sujeto al Self-Employment Tax, que se calcula al 15.3% de los ingresos netos, 12.4% del Seguro Social y 2.9% del Medicare. Pero tomamos en cuenta esto, algunos países tienen acuerdos de seguridad social con Estados Unidos. Esto se llama Totalization Agreement, que pueden eximir a los trabajadores de pagar el Self-Employment Tax que están pagando en un país extranjero y no volverlo a pagar. La exclusión de ingresos ganados en el extranjero, Foreign Earned Income Exclusion. Y la forma 2555 permite a ciertos ciudadanos y residentes que viven y trabajan en el extranjero excluir parte del ingreso, pero solamente es el impuesto federal, no el impuesto al empleo por cuenta propia. Ciudadanos estadounidenses y residentes que han vivido y trabajado en un país extranjero durante un periodo ininterrumpido cumplen con la prueba de residencia extranjera o la prueba de presencia física. La prueba física es que deben haber estado físicamente presentes en un país extranjero o países extranjeros durante al menos 330 días dentro de un periodo de 12 meses consecutivos. Entonces, para la exclusión de impuestos federales son $120,000 y se ajusta anualmente por inflación. El crédito de extranjeros, la forma 1116, permite a los ciudadanos y residentes estadounidenses reclamar un crédito por impuestos que se han pagado a gobiernos extranjeros solamente. Si es que yo pagué una pequeña cantidad, solamente esa pequeña cantidad va a ser excluida. No significa que todo el impuesto que yo tengo que pagar en Estados Unidos se va a excluir. Solo la parte de impuestos que se pagaron van a ser excluidos en el cálculo de la 1116. Por eso es que debe tener ingresos en el extranjero que estén sujetos a impuestos, tanto en el país extranjero como en Estados Unidos. Si en el país extranjero pagas un impuesto diferente que sea grabado solo en ese país, ya no lo puedes descontar en los Estados Unidos. Este crédito se elimina al menor entre los impuestos extranjeros pagados y acumulados y la parte del impuesto federal en Estados Unidos, que se debe por ingresos en el extranjero. Es importante que asistas a esta clase porque el mundo está cambiando. Hace años atrás no hablábamos de esto. Recordemos, también vamos a hablar en nuestro seminario 4, 5 y 6 de septiembre sobre el ingreso efectivamente conectado. Aquellas personas que vienen de países latinoamericanos abren una entidad, una compañía de responsabilidad limitada y compran en la China y venden en Venezuela. El negocio estará efectivamente conectado. Vamos a determinar en base a argumentos qué es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo se presenta una declaración de impuestos con una LLC de un solo miembro? ¿Cómo se presenta una declaración de impuestos de 2 miembros de una compañía de responsabilidad limitada LLC que tienen 2 miembros extranjeros, o una corporación con un miembro extranjero y un miembro estadounidense? ¿Cómo se presenta una declaración de impuestos
con una corporación que tiene ingresos no conectados con el país, pero tiene un dueño en Estados Unidos y un dueño en el extranjero. Todos estos casos totalmente prácticos vamos a hablar en estos 3 días de nuestro seminario en línea con Álvaro Acevedo, abogado tributario, abogado y experto en tributación internacional. Además, Jesús Bermúdez, máster en impuestos y maneja al pie, al revés y al derecho los impuestos internacionales. Y quien te habla, Carlos Ramírez. Te invito a que te inscribas en este seminario de 3 días de manera virtual. Antes, justo, de irnos a Las Vegas, a USA Tax Convention, que va a estar sensacional. Ahí nos vemos. Muchísimas gracias. ¿Sabías que si una persona recibe dinero del extranjero o si una empresa envía capital fuera del país, deben reportar impuestos? En el curso de especialización Impuestos Internacionales aprenderás a asesorar a tus clientes en estos y más casos. Este conocimiento va más allá de lo que se enseña en la educación regular. Sé el experto que tanto los contribuyentes individuales como los negocios prefieren. Asegura tu lugar. ¿Eres un preparador de impuestos buscando dominar la tributación internacional? Este curso está diseñado para profesionales como tú. Aprovecha esta oportunidad para acceder a nuestro curso de especialización en impuestos internacionales. Inscríbete ahora y transforma tu futuro. No te quedes fuera. ¿Quieres saber más? Comenta, comparte y suscríbete.